Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de JavaScript. Bien, vamos a continuar avanzando en el lenguaje JavaScript y vamos a ver en esta ocasión, utilidades fundamentales para tratar números. Bien, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamar a este archivo numbers.js. Y lo guardamos como siempre en nuestra carpeta JavaScript, donde estamos realizando los ejercicios. Bien, y vamos a embeber este nuevo capítulo en index.html. Guardamos y vamos a empezar. Bien, eh, un objeto que nos ofrece JavaScript para trabajar con números es el objeto math. Bien, este objeto tiene una serie de propiedades y métodos muy útiles para trabajar con las matemáticas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo obtener el número pi. Bueno, vamos a crear una constante y bien, con la propiedad pi llamamos al objeto math punto y nombre de la propiedad, en este caso pi. Vamos a mostrarlo, vamos a ver cómo nos devuelve el número pi. Guardamos y vamos a ejecutar index.html en el navegador. Bien, y aquí tenemos cómo nos ha regresado el número pi. Bien, vamos a continuar viendo más cosas. Por ejemplo, vamos a obtener la raíz cuadrada de un número. Vamos a crear una variable llamada raíz cuadrada y vamos a utilizar nuevamente math y vamos a utilizar el método sqrt y vamos a obtener la raíz cuadrada, por ejemplo, del número 4. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver qué raíz cuadrada nos devuelve del número 4. Vamos al navegador y actualizamos. Y vemos que nos devuelve la raíz cuadrada de 4, que es 2. Bien, pues ya hemos visto otro método interesante. sqrt. Bien, vamos a ver cómo redondear un número en base a su parte decimal. Bien, vamos a ver, vamos a crear un número, var número, y vamos a utilizar math, el objeto math, seguido del método round, del método round. Y en el parámetro vamos a incluir el número que queremos redondear. Vamos a incluir un número decimal, por ejemplo 3,55. Y vamos a ver qué ocurre. Bien, si guardamos y actualizamos, veamos que nos regresa. Nos ha regresado 4. Nos regresa un número entero en base a su número decimal. Como es 55, es mayor que 50. Si en lugar de ser 3,55 hubiéramos incluido 3,44, 45 por ejemplo, vamos a ver qué ocurre. Pues nos regresaría 3.
Bien, vamos a continuar y vamos a ver cómo quitar la parte decimal de un número. Vamos a crear una variable. Y vamos a ver, por ejemplo, matfloor. Floor, y vamos a incluir, por ejemplo, un número decimal. Por ejemplo, 4,15. Y vamos a mostrarlo. Veremos cómo nos quita la parte decimal de este número. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Y vemos cómo nos ha quitado la parte decimal. Bien, vamos a ver cómo recortar el número de decimales. Es decir, limitar el número de decimales que mostrará el número. Recortar el número de decimales. Vamos a crear un número decimal, var decimal. Y vamos a asignarle, por ejemplo, 6.12 y le ingresamos una serie de números decimales. Bien. Y vamos a ver cómo recortarlo y mostrar solamente dos números decimales. Vamos a utilizar el método toFixed e incluimos decimal, el número que queremos que solo nos devuelva dos decimales. Perdonen, aquí no, tenemos que incluir el número de decimales que nos devuelva 2. Por ejemplo, vamos a decir que nos devuelva 2. Guardamos y actualizamos. Y vemos cómo solo nos ha devuelto dos números decimales de todo este número entero. Bien, vamos a ver cómo obtener un número aleatorio. Bien, en esta ocasión vamos a empezar con floor, que recordemos nos quita la parte decimal de un número, para que el número aleatorio no contenga números decimales. Bien, y en su interior vamos a incluir math, nuevamente el objeto math y el método random. Y vamos a decirle que nos devuelva un número aleatorio entre 1 y 10. Y vamos a ver qué número aleatorio nos regresa. Guardamos y actualizamos. Bueno, aquí voy a incluir un salto HTML para que podamos ver los ejemplos más claramente. Ahí está. Y guardamos nuevamente y vamos a ver qué ocurre. Bien, ha devuelto 5. Vamos a actualizar nuevamente y vemos cómo nos regresa un número aleatorio, aleatoriamente. Aquí nos ha regresado 9. Si vas actualizando, vas a ir viendo cómo te regresa un número aleatorio del 1 al 10. Bien. Pues vamos a continuar viendo cosas para números. Por ejemplo, convertir un número decimal a integer. Al tipo de datos integer. Bien, pues vamos a crear un número decimal y vamos a darle, por ejemplo, un valor 4,15. Y bien, vamos a convertirlo, vamos a transformarlo a través de esta variable. Vamos a crear una variable llamada integer
y vamos a utilizar la función parseInt. Y incluimos decimal, el número que queremos convertir en un número entero. Y bien, vamos a mostrarlo. Guardamos y vamos a actualizar. Y bien, aquí vemos cómo nos ha regresado el número entero. Hemos utilizado parseInt para convertir este número decimal en un número entero. Bien, vamos a continuar viendo otros ejemplos más. Por ejemplo, sumar dos números decimales y obtener un valor integer. Pues vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Bien, vamos a hacer uso nuevamente de parseInt. Vamos a ver, vamos a crear un par de decimales. Var decimal 1 igual a 12.12, por ejemplo. Y vamos a crear otro número decimal. Vamos a darle, por ejemplo, 12.45. Bien. Vamos a crear una variable total. Y vamos a abrir en una función parseInt. Y vamos a sumar ambos números en su interior. Ok, y vamos a mostrarlo. Vamos al navegador y actualizamos. Bien, y aquí nos regresa el número entero, aunque hayamos sumado dos números decimales. Si quisieras que te mostrase, por ejemplo, pues los números decimales, podemos utilizar parsefloat. Vamos a verlo. Y aquí ya sí nos regresa la suma con los números decimales. ¿Vale? ParseInt y parsefloat. Bien. Y vamos a ver otra cosa importante en las operaciones matemáticas, como son la prioridad en las operaciones matemáticas. Bien, las operaciones que estén entre paréntesis van a tener prioridad sobre el resto. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar operación. Y bien, en un principio no vamos a incluir paréntesis y vamos a hacer la siguiente operación: 12 más 12 entre 2. Bien, y vamos a mostrar este resultado. Bien, vamos a mostrar el resultado. Y nos devuelve 18. Ok, bien. Hay que decir que la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta. Bien, y si yo, por ejemplo, quisiera que tuviera prioridad en la suma, en este caso, sobre esta división, pues vamos a ver, incluyo paréntesis y esta parte de la operación tendrá prioridad con los paréntesis. Y vamos a verlo. Primero nos va a sumar 12 más 12, que es igual a 24. 24 entre 2 es igual a 12. Vamos a ver, vamos a actualizar el navegador y ahora en lugar de 18, pues nos regresa 12. Bien, pues como podéis ver, esto es muy útil y muy necesario aprenderlo para cuando estéis programando con JavaScript y os encontréis con números. Pues hasta aquí este capítulo y próximamente más. Saludos.